Bienvenidos de nuevo. Vamos a mirar un poquito hoy el problema de Dios en los últimos siglos. Casi que podríamos decir que el problema de Dios en los últimos siglos se pone de una manera radical, pues ya se coloca el problema en términos de la muerte de Dios. Y es función de nosotros los cristianos dar razón de que Dios sigue vivo. Y Dios sigue vivo precisamente porque esas críticas que se hicieron a Dios en la modernidad podemos tomarlas no como críticas que mataron a Dios, sino más bien como críticas que nos han servido para purificar a Dios de esas formas de pronto demasiado conceptuales, idolátricas de lo que es Dios. Para resumir, básicamente podemos centrarnos en lo que se consideran o se llaman los maestros de la sospecha. En su momento se creyó que la crítica que hacían los maestros de la sospecha al concepto de Dios eran ya críticas definitivas. Dios se murió, Dios hay que enterrarlo. Y por eso el conflicto intelectual que hubo entre los maestros de la sospecha y los creyentes, porque se creía que esas críticas eran tan radicales y tan fundamentales que ya no había escapatoria. Prácticamente había que declarar la muerte, la inexistencia de Dios. Muy bien, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que las críticas que hacen los maestros de la sospecha no son críticas a Dios, son más bien críticas a las imágenes y a los conceptos que nosotros teníamos de Dios. Más hace una crítica a la religión, diciendo que es el opio del pueblo. Miremos que históricamente tenía razón. Muchas veces las religiones cristianas, no solo la católica, presentaron la división social como algo querido por Dios. Hay gente que nace rica, hay gente que nace pobre, hay gente que nace para mandar, hay gente que nace para ser mandada. Y eso hacía que no hubiera movilidad en la sociedad. Los ricos debían estar arriba, los pobres debían estar abajo. Y muchas veces la religión defendió esa división social entre ricos y pobres. Muchas veces la religión consideró mejor a los de arriba que a los de abajo. Había un cierto prestigio diferencial. Los de arriba tenían muchos más derechos y más respeto y más privilegios que los de abajo, a los que se miraba de pronto como inferiores y se les miraba como con cierta piedad o cierta misericordia con los que había que hacer obras de caridad. Y también muchas veces las religiones estuvieron muy unidas a los gobiernos o a los estados, garantizando que esa situación se perpetuara. Entonces la crítica de Marx fue la crítica a un ídolo que se presentó de Dios. Dios como el fundamento de las diferencias sociales. ¿Qué hace Nietzsche? Nietzsche también hace una crítica a una visión idolátrica de Dios, porque Dios se presentó en algún momento como el fundamento moral, el
fundamento de las virtudes. Y entonces se predicaban ciertas virtudes como humildad, como paciencia, como obediencia, pero no en su sentido plenamente evangélico, sino que se utilizaban esas virtudes para dominar. Entonces a una persona se le decía que debía ser obediente simplemente para cumplir los mandatos del que estaba arriba, así fueran mandatos irracionales o inhumanos. O se le decía a la persona, sea humilde, quédese calladito, permanezca en su estado, pero como un medio de hacer que estas personas no se rebelaran contra los que estaban en las partes superiores, en las capas superiores de la sociedad. Entonces, dice Nietzsche, estas virtudes así entendidas fueron mermando la humanidad del hombre. Y lo que él propone entonces es un superhombre, un hombre libre, un hombre que tome en sus manos su vida, como decía Kant, no un hombre dominado, oprimido, sino un hombre creador y libre. Lo que está haciendo Nietzsche es entonces la crítica a una presentación de Dios como el que fundamentaba virtudes de inhumanidad. Freud también hace una crítica a un ídolo de la religión, y es la presentación de la religión que se hizo como una especie de minoría de edad. El hombre no podía actuar por sí mismo, sino que todo dependía de papá Dios, pero no de papá Dios en un sentido misericordioso como lo entendemos hoy, sino como una entrega de sí a ese ser, a un ser omnipotente, a un ser dominante absolutamente. Y entonces eso generaba precisamente una neurosis religiosa, donde el hombre prácticamente renunciaba a sí mismo para entregar todo a la autoridad omnipotente de un ser superior. Y nosotros vemos como todavía hay mucha gente que se entrega neuróticamente a Dios, incluso tiene visiones y anuncios de un Dios que le dice qué hacer, cómo hacer. Y de pronto también hay personas que prácticamente tienen una locura religiosa. Es un concepto idolátrico de Dios, porque no se trata de renunciar a asumir la propia vida sanamente, sino de amar a otra persona. Entonces son críticas que realmente no son al Dios único y verdadero, sino que son críticas a las formas históricas que fue adquiriendo la religión. De hecho, podríamos actualizar esto diciendo hoy mucha gente se retira de la religión precisamente por eso, porque se le están presentando ídolos. Dios como el que hace ganar plata, eso no es Dios. Esta es la famosa teología de la prosperidad. Dios como el que garantiza la naturaleza, y entonces cuando hay un accidente, una tragedia, una inundación, decimos, eso es obra de Dios, eso es castigo de Dios, eso Dios lo quiso. O cuando hay la muerte o el sufrimiento de un niño, que esa es voluntad de Dios. Yo creo que son visiones idolátricas de Dios que alejan a la humanidad de la religión.
como también ahora se suman otros comportamientos que podemos tener nosotros, y en eso tenemos que examinarnos, otros comportamientos que son idolátricos y que tenemos que destruir. Por ejemplo, considerar que la religión es un medio de ascenso social, que la religión es para ir a puestos más poderosos, el famoso arribismo de que habla el Papa Francisco, o que la religión es un medio para aprovechar y tener prestigio, y entonces hay gente que utiliza la religión para decir yo soy importante, yo tengo un puesto muy importante en la comunidad, yo tengo un puesto muy importante en la iglesia. Bueno, y también el mal testimonio que nosotros damos. El mal testimonio que nosotros damos no es problema de Dios, es problema de nosotros, cuando a veces utilizamos la religión para apoyos políticos, para conseguir dinero, cuando cometemos errores como esto que ha sucedido con muchos sacerdotes en los últimos tiempos, errores morales, errores sexuales. Todo eso son cosas que no son Dios, pero que apartan a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque es que el testimonio indica la experiencia, y si el testimonio no está indicando la experiencia, pues la gente busca por otro lado. Bueno, terminemos aquí por ahora, seguiremos en la próxima lección. Muchas gracias.